traigo esta noche para compartir junto con ustedes, mi hermano, es la oración cambia las cosas. ¿Verdad? Y es muy importante que nosotros podamos entender eso, mi hermano, de que nosotros debemos de entender y sé que cada uno de nosotros de los que estamos aquí somos conocedores de la palabra del Señor, ¿verdad? Todo el mundo, todos los que estamos aquí hemos escuchado la palabra del Señor, mi hermano, hemos aceptado a Cristo Jesús, hemos reconocido que Cristo es nuestro Salvador, así que no somos ignorantes de que estamos al frente de la palabra del Señor, mi hermano, y es importante entender, ¿verdad?, que la oración, qué tan importante es en cada uno de nosotros. La Biblia nos muestra que Moisés, ¿verdad? Vemos el contexto sobre el versículo que leímos, ¿verdad? Se enojó y rompió las tablas. Si acuerdan, ¿verdad? Si ustedes leen esos pasajes, lo vas dando a entender en Éxodo 34:5 que leímos, te das dando cuenta que Jesús intercede día y noche por nosotros, y te das dando cuenta para tener la oración efectiva, ¿verdad? Necesitamos tener la guianza del Espíritu Santo, y es lo que le decía la vez pasada, que para que nuestra oración sea efectiva, como que ya somos creyentes en Cristo Jesús, la oración efectiva debe ser guiada por el Espíritu Santo. Jesús intercede día y noche por nosotros. La oración es tan poderosa, pero no puede llegar a la presencia de Dios si no te ayuda el Espíritu Santo, y es importante entender el énfasis del Espíritu Santo. Y aquí donde realmente el Señor ministraba mi vida todos estos días atrás, porque la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida nos guía a la oración, como Moisés invocó a Dios, ¿verdad? Invocó a Dios y Dios descendió en una nube en respuesta a dos cosas, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Moisés invocó a Dios y Dios descendió en una nube, ¿verdad? En respuesta a dos cosas. Número uno, la primera es a la obediencia. Número dos, a la oración. Ahora, es importante que nosotros tengamos eso en nuestra vida como creyentes. En Marcos 11, si ustedes buscan Marcos 11, capítulo 11, ustedes están dando cuenta que narra, ¿se acuerdan que traía la parábola la vez pasada? Le he traído y el Señor me ha ministrado en eso sobre la higuera, ¿verdad? Sobre la higuera, ¿verdad? Narra que la higuera, ¿verdad? Y los discípulos fueron atraídos por el resultado de una palabra. Ellos sabían que Jesús no era un religioso. ¿Por qué sabían que? Y yo medito siempre en esta palabra, que cuando Jesús maldice la higuera, los discípulos quedan tan asombrados, impactados de lo que pasó después de lo que hizo Jesús, ¿verdad? Le dice: maestro, ¿has visto que la higuera se secó de raíz? Te das dando cuenta que lo importante es, se dan cuenta que Jesús no era un religioso más, porque Jesús dijo una palabra, hermano, y se dan cuenta que no era un religioso más, porque lo que Él decía se hacía. Amén. Y es importante que cuando uno como creyente en el Señor, cuando uno ora, cuando uno le está pidiendo al Señor, lo que usted va a declarar, eso va a ser. Ahora te vas dando cuenta que los discípulos quedan ahí y quieren saber cuál es la clave. ¿Cuál es la clave, mi hermano, verdad? Para poder operar en estas dimensiones espirituales tremendas, ¿verdad? Y te das dando cuenta, nada se recibe sin la oración. Amén. Nada se va a recibir sin la oración. No podemos ser cristianos sin una vida de oración. Ahora, amén, mi pregunta, y quiero que usted se pregunte, ¿cuál es nuestra vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? Y es una pregunta que usted se la contesta y Dios la sabe, y sabemos que no podemos engañar a Dios. Y es un autoanálisis. ¿Cómo está mi vida en la oración? ¿Verdad? La oración nos lleva a la plataforma de la fe. Es importante meditar en esto, mi hermano, de que orar no mecánicamente, orar porque es necesario que la oración se lleve en nuestra vida, y la oración nos lleva a una plataforma que es la fe. Por eso se dan dando cuenta cuando sigue diciendo Jesús, lo explica a los discípulos sobre la higuera, ¿verdad? Porque se secó, y empieza a darle la explicación, y se da dando cuenta que la fe hace que nuestra oración sea escuchada. Tiene que ir de la mano. La oración hace que las puertas cerradas se abran.
Amén. ¿Verdad? Y es importante entender que la oración hace que el reino de las tinieblas retroceda, mi hermano. Es importante entender que la oración en su vida va a frenar el reino de las tinieblas, y no solamente lo va a frenar, van a tener que retroceder, como Satanás llegó al desierto a Jesús, y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Ahí le está diciendo Satanás: es hora que retroceda y me dejes el camino hasta donde yo tengo que llegar. Es importante que Satanás en una prueba, en un desierto, va a llegar a probarte, va a llegar a tentarte, y ahí donde nuestra vida debe estar, en el ayuno, en la oración, edificando nuestra alma, mi hermano, para cuando lleguen estos momentos tener una palabra, declararla, y que ese infierno tiene que retroceder. Y es importante entender en Hechos 4:31, si alguien me ayuda al darle lectura, Hechos 4:31, mi hermano, cómo está su vida en la oración, mi hermano. Y esto es importante, que nuestra vida tiene que estar llena de la oración. Dice Hechos 4:31, si alguien me ayuda a darle lectura, mi hermano, y meditemos, no nos desconectemos de la palabra, meditemos en lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Si alguien lo tiene. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Número uno, el lugar tembló, dice, ¿verdad? Sí, amén. Wow, es importante entender, mi hermano, cuando nosotros estamos en una vida de oración, porque amén, oración no es venir aquí, es bueno venir los lunes a la oración que tenemos, pero tenemos que tener ya una semana constante, un hábito en nuestra vida de oración. Es importante entender que el número uno, el lugar tembló. La oración, ¿qué quiere decir con esto? La oración cambia el clima de donde tú te mueves. La oración cambia el clima, la oración cambia el ambiente, mi hermano. Número dos que encontramos en este versículo, el lugar fue capturado por el Espíritu Santo. Bueno, mi hermano, es importante entender, no levante la mano, mi hermano, solamente usted medite. ¿Cuántos de nosotros hemos estado orando constantemente desde el viernes pasado hasta el viernes de hoy? No levante la mano, porque no venimos a ver quién ora más o quién ora menos. Solamente medite para que nos autoorganicemos. ¿Qué tan constante está nuestra oración con el Señor? Porque lamentablemente podemos caer en el mecanismo de venir a orar los lunes, los miércoles, los días de que hay culto, pero es un mecanismo que Dios quiere que nosotros tengamos más que un mecanismo, un hábito en nuestra vida. Amén. Un hábito en nuestra relación depende de la oración, mi hermano. Y es importante, número dos, el lugar fue capturado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu Santo tomó posesión de ellos. Raptó el ambiente, ¿verdad? No hubo otro ambiente más que eso, mi hermano. Y es interesante que cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, toma posesión de un lugar, mi hermano, las tinieblas tienen que retroceder, mi hermano. Y te das dando cuenta que solo sucede cuando hay un grupo de oración. ¿Qué tuvo que pasar para que esto sucediera? Un grupo orando. ¿Qué dice? Ahí lo leímos, mi hermano, ¿verdad? Y el lugar tembló, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que fue capturado por el Espíritu Santo, mi hermano. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. La oración anticipa el derramamiento del Espíritu Santo. Quiere decir que antes de que haga un derramamiento del Espíritu Santo, tuvo que haber una oración, ¿verdad? Porque ahí lo vemos en el texto. Después vemos el resultado. El ambiente cambió totalmente, mi hermano. Fueron llenos del Espíritu Santo a tal punto que tembló el lugar. Amén. Tembló el lugar, mi hermano, y se dando cuenta de la importancia de lo que es la oración, ¿verdad? Anticipa y el derramamiento del Espíritu Santo. El que quiere tener la unción del Espíritu Santo, ¿cuántos queremos tener la unción del Espíritu Santo? Esa unción, ¿quién la tenía? ¿Algún día quién tenía la unción en la Biblia? ¿A quién se le viene en la mente? ¿Quién tenía la unción del Espíritu Santo? ¿Verdad? Pedro, ¿verdad? Y siempre es muy notable Pedro, porque al pasar se sanaban los enfermos por la sombra. Tenía la unción, y hay muchos ejemplos bíblicos, mi hermano, y nos damos dando cuenta que es importante, ¿verdad? Que el que quiere tener la unción del Espíritu Santo, yo anhelo la unción del Espíritu Santo. Creo que todos anhelamos para el beneficio
de las almas, mi hermano. Pero la unción, y yo ministraba mi vida, mi hermano, y quería compartirlos con ustedes. Wow, digo yo, el Señor confronta mi vida porque realmente, y para comenzar cuesta. ¿Cuántos tienen una dieta en la carne, verdad? Cuesta, ¿verdad? Más cuando estamos enfrente de un menú, cuesta guardar la dieta. Cuando estamos nosotros espiritualmente, también lo comparamos espiritualmente, cuando estamos espiritualmente en una área débil y necesitamos reforzar la oración, nos va a costar. Nos va a costar, ¿verdad? Entonces necesitamos tener una vida de oración. Y ese es el punto, mi hermano, que si usted y yo anhelamos la unción del Espíritu Santo, necesitamos una vida de oración. La oración les trajo un de nuevo, dice la palabra. Un de nuevo, ¿verdad? Les trajo una revelación, mi hermano. La oración les trae un fluir de mensaje. Y eso es lo que trae la oración, mi hermano. Cuando usted está en constante oración, despierta una hambre de buscar de Dios, despierta un anhelo, y el resultado de ese anhelo es que Dios te va a dar una revelación. El Señor te va a dar una palabra, el Señor te va a decir que necesita dar esta palabra a cierta persona. El Señor te va a revelar, pero si no estamos en la oración, ¿verdad? Es importante que este grupo estemos entrado en lo que es la oración, mi hermano, porque por medio de la oración es donde usted va a tener el fluir del mensaje de la palabra del Señor. Y aquí no cabe instituto bíblico, aquí no cabe sabiduría humana. Gloria al Señor por eso, mi hermano, que nos preparemos, pero sin la oración somos como el tambor que resimba. Podemos tener palabras, pero no tenemos la unción del Espíritu Santo. Y aquí donde yo les quiero, hermano, motivar a mantener, no desconectarnos del estudio bíblico, sino que también conectarnos por medio de la oración. Y verás que por medio de la oración el Señor te va a dar una revelación nueva, te va a dar un mensaje nuevo, te va a dar siempre una palabra para quien predicarla, mi hermano. Cuando usted se pare delante de un hermano, delante de un grupo, delante de su familia, el Señor le va a dar una revelación a usted, porque usted es el que está conectado. Sí, amén, así que es importante tener una vida de oración, mi hermano. La oración nos trajo un denuedo. Sí, amén. Un hambre, mi hermano, una necesidad de tirarla. Yo me imagino a ustedes, hermano, después de este derramamiento del Espíritu Santo, yo me imagino el día siguiente predicando la palabra. Wow, este no era aquel analfabeto que no sabía, pero tenía revelación. ¿Cómo consiguió la revelación? En oración, mi hermano. En oración, mi hermano. La oración trajo un denuedo. La iglesia que camina es una iglesia que ora. El grupo familiar que camina es un grupo que ora. No solamente los lunes, no solamente los viernes. Ora constantemente, día y noche. Ora en el trabajo, ora en donde se encuentra. Está meditando el Señor. Ayúdame, Señor, dame una palabra. Y el Señor te va a dar la revelación, mi hermano. Así que el grupo que crece es porque está en oración, mi hermano. La oración les trae un de nuevo. Hechos 12, encontramos en Hechos capítulo 12, cuando la iglesia ora, el cielo se mueve, mi hermano. Cuando la iglesia ora, el cielo se mueve. El ángel, ¿verdad? Solamente hizo que un grupo de creyentes estaba orando. En Hechos 12, nos vamos a ir a Hechos 12, ahí vemos cuando a Jacobo lo habían dado de muerte, y vemos que más adelante ya estaban preparando a Pedro para matarlo también. Y si alguien me busca en ese momento, en el capítulo 12, creo que está en el 5, el versículo 5, por ahí está, donde relata, nos estamos dando cuenta, mi hermano. Amén. Si lo lee, por favor. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Gloria a Dios. La iglesia estaba, recuerden que antes habían matado a Jacobo, venían por Pedro, ya estaba preso Pedro. Se esperaban lo peor para Pedro, pero vemos que estaban constantemente en oración. Ahora, ¿qué sucede, mi hermano? Cuando la iglesia ora, el cielo se mueve, les dije. Amén. Cuando la iglesia ora, el cielo se mueve, mi hermano, no sé, ¿verdad? Y es importante entender que aquí vemos un grupo de hermanos, ¿verdad? Intercediendo por Pedro, orando por Pedro, Dios, ¿verdad? Y te das cuenta que el ángel, si lo vemos más adelante, si lo sigue buscando, cuando iba a ser liberado Pedro, te vas dando cuenta que es importante cuando su oración mueve el cielo, mi hermano. Le dijo el ángel:
cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Amén. El ángel solamente hizo lo que un grupo de creyentes estaba orando. La oración de este grupo de creyentes era por Pedro. Y el ángel llegó al lugar donde estaba Pedro para actuar conforme a la oración que estaba. Y es donde les dije yo, su oración mueve el cielo. Síganle leyendo. En el 7, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Amén. Dios hará lo que tú puedas creer y orar. Y es importante entender, no sé qué tan encarcelada está tu familia, pero conozco un Dios que envía un ángel para liberarla. Yo no sé si el diablo tiene encarcelada a mi familia, pero yo conozco un Dios que va a mover ángeles, va a mover potestades en el cielo para que esa brujería, para que esos demonios retrocedan por la palabra, porque aquí estamos orando ante ataques demoníacos, aquí estamos orando, intercediendo por todo ataque de brujería, mi hermano, y el diablo tendrá que retroceder, ¿verdad? Tú decides si quieres, ¿verdad?, que Pedro siga preso o que siga en la cárcel, ¿verdad? Porque es importante entender, Dios liberó a Pedro porque la iglesia comenzó a orar. El cielo se mueve, mi hermano, y te das dando cuenta que esto me anima a mí a orar. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué me anima a mí a orar? Yo ya sé lo que voy a recibir, mi hermano, conforme a la voluntad y el propósito del Señor. Yo ya sé por qué debo de orar, mi hermano. Y es importante Apocalipsis 3:7. Si alguien me dé la lectura, mi hermano, para ir terminando, te das dando cuenta, mi hermano, que usted determina hasta dónde llega este problema. Usted determina hasta dónde se caen estas cárceles espirituales, mi hermano, porque en la oración está la clave. ¿Qué dice Apocalipsis 3:7? Amén. Léalo, mi hermano. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y el que abre y nunca cierra, y cierra y nunca abre. Amén, mi hermano. Y es interesante entender, mi hermano, que es importante. Uno de los problemas más grandes en el crecimiento espiritual, mi hermano, es la falta de oración. Así es. No podemos crecer espiritualmente si no tenemos una vida en oración, llena de oración, mi hermano. Es importante entender, uno de esos problemas del crecimiento espiritual es una vida llena de oración, mi hermano. Una iglesia sin oración es vivir una vida con puertas cerradas. Amén. Es importante entender, una vida sin oración es vivir una vida de puertas cerradas, mi hermano. Las puertas se abren, ¿verdad?, por medio de la oración, ¿verdad? Es importante entender que una iglesia sin oración es una vida con puertas cerradas. Una iglesia sin oración es vivir en un club social sin vida. Aquí no somos un club social, mi hermano. Aquí venimos a guerrear en el Señor. Cuando salimos de este lugar, llegamos guerreando en el Señor, mi hermano. Y es importante, mi hermano. Yo cuando a veces me parqueo más allá, mi hermano, hay una esquina ahí que es como un club social, que ahí solo dicen que entran los italianos, que dicen ahí, como membresía, dicen. Pero yo me asomo ahí por la ventanita, me asomo porque se ve en la acera y veo que están tomando café, están todos tranquilos, mi hermano. Diferencia de lo que venimos a hacer aquí, mi hermano. Aquí venimos a levantar bandera, aquí venimos a reprender el espíritu de brujería, aquí venimos a fortalecernos en la palabra. Aquí estamos vivos, mi hermano, y por medio de la oración es importante, mi hermano, que no somos un club social. Somos una iglesia guerrera, mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Un grupo que crece, mi hermano, en la oración. Y es importante, una iglesia sin oración es tener miembros sin la motivación a congregarse. Eso causa una vida sin oración, mi hermano. Cuando usted tiene una vida en oración, usted dice, yo necesito ir a adorar junto a mis hermanos. A lo mejor algún hermanito está abajo, mi oración le va a ayudar a fortalecerlo, mi hermano. A lo mejor mi líder está con las pocas fuerzas, pero yo estoy lleno de la oración. Voy a ir a darle ánimo, a contagiarlo de mi oración, mi hermano. Pero ¿qué sucede muchas veces? A veces cargamos con situaciones, mi hermano, que no podemos con nosotros mismos y miramos a un hermano que realmente está
peor, mi hermano. Y es importante que el grupo que está aquí debe estar motivado en la oración, mi hermano, porque no sabemos, mi hermano. Usted no sabe la lucha que yo puedo estar pasando y usted está en una vida de oración, mi hermano. Me va a contagiar, el ambiente me va a cambiar porque, como dice, mi hermano, el Espíritu, ¿verdad?, de Dios mueve, cambia, transforma, mi hermano. Amén. Y es importante cuando la iglesia ora, las cosas se mueven. Sí, amén, gloria a Jesús. ¿Verdad? Yo si estoy en una vida de oración, yo no voy a estar estático. Usted si está en una vida de oración, su vida no va a ser estática, estar parado. Su vida va a estar en constante movimiento, espiritualmente hablando, mi hermano. Porque se tiene, ¿verdad? ¿Por qué se detiene el crecimiento? Y yo me preguntaba esto, ¿por qué cuesta que crezcamos, mi hermano? ¿Verdad? Y realmente me cae en mi corazón porque el anhelo de todo líder, mi hermano Freddy, es ver que los hermanos crezcan, que la iglesia se multiplique, que estos hermanos ganen alma, que estos hermanos sean ejemplos, que los demás digan, quiero tener el camino que mi hermano lleva. Y el anhelo de todo líder, mi hermano, es que crezca la reunión, que crezcan los hermanos, que desarrollen el don que el Señor les ha dado, ¿verdad? ¿Por qué se detiene el mover de Dios entonces? ¿Verdad? Porque la iglesia, ¿verdad?, no está en oración. Y cuando hablo de iglesia hablo de nosotros. Nosotros somos la iglesia de Cristo Jesús. Cada uno de ustedes forma parte de eso, mi hermano. Y el cielo reacciona a la acción de la tierra. El cielo va a reaccionar a la acción que hay aquí en la tierra, mi hermano. Mateo 8, 18, 18. ¿Sí? Y ya con este versículo, mi hermano, los quedamos ahí en Mateo 18, 18, ¿verdad? Es importante entender, y más adelante 18, 35. ¿Qué dice Mateo 18, 18? Gloria a Dios. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Amén. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, que el Señor nos está diciendo que el cielo está reaccionando a la acción que hagamos aquí en la tierra. La acción que usted haga aquí en la tierra, usted va a mover el cielo. Porque la palabra a mí me dice, mi hermano, todo lo que yo atar aquí será atado allá. Usted, mi hermano, usted determina, mi hermano, usted y yo determinamos a dónde el enemigo va a parar. Y es importante entender, mi hermano, que tú mueves el cielo, tu oración mueve el cielo, mi hermano, y el cielo reacciona a la acción que hay aquí. ¿Qué tan accionados estamos nosotros? ¿Qué tan accionados estamos por pelear estas bendiciones, mi hermano? Y es importante entender, tú decides dónde pones el límite. Amén. El Señor no me dice, allá está, no. Tú decides dónde pones el límite. Tú decides dónde pones el límite. Un creyente sin oración se muere, mi hermano. Un creyente, ¿verdad? Una iglesia sin oración se seca. Así es, amén. Y aquí donde me vuelve a llegar, en la higuera, hay un mensaje grande, mi hermano, que el Señor me ministra a mi vida y no me lo puedo quitar de mi mente, porque realmente, ¿verdad?, que una iglesia, mi hermano, es importante entender, sin oración se seca. Como la higuera sin fruto se secó, el Señor la maldijo, se secó, no había fruto. Es importante entender, ¿verdad?, que Dios te ha llamado a esa vida de oración. Dios te está llamando, Dios nos está llamando a una vida de oración. Su oración, ¿verdad? Usted va a decidir hasta dónde va a llegar su vida. Yo no quiero tener esta vida estática, yo quiero un movimiento en mi vida, pero para eso necesitamos una vida de oración. Y con este punto termino, mi hermano. Dios no puede escuchar a una persona con un corazón ofendido y que no pueda perdonar a otro. Mateo 18:35, porque vemos todo esto, mi hermano, y qué bueno, qué bonito, pero también tenemos que ver qué hay dentro de mi corazón. Sí, amén. Porque yo puedo venir y pararme ahora y puedo hacer esto, todo esto, pero va a decir, ¿por qué yo estoy yendo a la iglesia? ¿Por qué yo me congrego y luego esto y todo? Gloria al Señor, pero al final, ¿cómo está tu corazón, mi hermano? ¿Qué dice Mateo 18:35? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. No perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos, sus ofensas. Amén, ¿verdad? Y es importante entender cómo está nuestro corazón, cómo está tu corazón con algún familiar, a lo mejor en tu país, a lo mejor de aquí en Estados Unidos, con alguien que es inconverso. ¿Cómo está tu corazón con esas personas? Nuestro corazón debe estar limpio, mi hermano, porque es importante entender que Dios mira nuestro corazón, Dios mira cómo oramos, pero también mira nuestro corazón. Y es interesante entender, mi
mi hermano, que es importante que Dios no puede escuchar a una persona con un corazón ofendido. Sí. Debemos estar limpios de nuestro corazón, debemos estar aptos para perdonar, aunque usted no haya cometido nada. No sé cuántos han tenido la oportunidad de perdonar a alguien que lo insultó a usted o a alguien que lo ofendió a usted. Normalmente se espera que esta persona se venga a disculpar con nosotros. Pero no ha sucedido que a usted lo han tratado de todo y usted viene y le dice, hermano, te perdono si en algún momento yo te ofendí, pero mi perdón está aquí. Ahí donde realmente, wow, digo yo. Y es duro, mira, créame, porque yo, en cierta ocasión Dios me hizo pasar por ahí y a algunos hermanos le he comentado esto, estorbaba la oración. Esa oración no llegaba, por más que yo me mantenía 2 o 3 horas en el altar, no llegaba porque el Espíritu Santo me confrontaba, hay algo en el corazón que debes irlo a arreglar. Y no me dejaba, me incomodaba. Un día, un martes de oración, me fui y me busqué a la persona con la cual yo no era el de problema, pero yo me sentí ofendido por esta persona. Yo esperaba que esta persona reaccionara un día, pero ¿qué tuve que hacer? Ir a pedir perdón, hermano. Créanme que el día siguiente yo sentí un peso que se me fue. Amén. Gloria al Señor, pero eso es muy importante, eso va a estorbar en la oración. En Hechos 12, Pedro le dice ¿se acuerdan a Simón que quería comprar el espíritu, verdad? Y le dice Pedro que no se compra con esto, ¿verdad? ¿Verdad? Pedro le dice, bueno, nos acordamos de eso, ¿verdad? Pedro le dice que la causa por la que no puede recibir el Espíritu Santo es porque su corazón estaba mal delante de Dios. Amén. Ahí entonces, no sé si alguien lo puede ir buscando en el capítulo 12 de Hechos, y aquí así termino, mi hermano, para poder entender que nuestro corazón debe estar limpio, debe estar a cuenta con el Señor. Capítulo 12, ¿verdad? Donde le dice, si lo encontraron, creo que está en el capítulo 12 de Hechos. ¿Qué le dice? Cuando le dice que perezca con su... Al Señor te reprenda, le dice. ¿Tú crees que el don de Dios se compra con dinero? Entonces nos vamos dando cuenta que el relato que conocemos, con el cual es reprendido este personaje, Pedro le dice que la causa por la que no puede recibir el Espíritu Santo es porque su corazón estaba mal delante de Dios. Amén. Esta persona tenía el deseo de recibir el Espíritu Santo. Lo tenía el deseo, ¿verdad? Pero tenía el corazón incorrecto delante de Dios. Cuando tenemos un corazón incorrecto, se puede convertir en un obstáculo en la oración. Y esto es lo que realmente este personaje tenía un obstáculo, porque él tenía todo el deseo de recibir. Pero tenía, mi hermano, un corazón incorrecto, ¿verdad? En la oración, ¿verdad? Y te das dando cuenta, tu puerta, ¿verdad? Y te íbamos dando cuenta que tenía el deseo de recibir el Espíritu Santo, pero tenía el corazón incorrecto delante de Dios. Ahora aquí sí ya salimos y volvemos, ¿verdad? Cuando te das dando cuenta, cuando tenemos un corazón incorrecto, se puede convertir en un obstáculo para la oración, ¿verdad? Y de aquí volvemos cuando ya Pedro llega a tocar la puerta allá donde estaba el grupo orando. Recuerda que llegó Pedro. Aquí volvemos al Mateo. Vemos que Pedro llega y toca la puerta. Y llega una persona a abrir, a no escuchar, sino que escuchar. Y se llegó a volver al grupo a decir la noticia que era Pedro. Y los demás decían, no, ha de ser su espíritu, algo, ha de pensar lo peor, ¿verdad? Pero te vas dando cuenta que Pedro llegó ya libre, llegó a tocar la puerta. Amén. Y ya me imagino yo, pues si estamos orando por Pedro, Pedro está afuera. ¿Qué lo quiere decir con esto, mi hermano? Que cuando tenemos, ¿verdad? Te das dando cuenta que cuando nosotros estamos en una vida de oración, la respuesta llegará a tocar la puerta. Amén. Gloria a Este Dios. grupo estaba orando por Pedro. De repente sintieron el toque de la puerta. Era Pedro. Me estás dando a entender, mi hermano, que la respuesta llegará cuando tú estás orando. Tú estás orando y la respuesta llegará a tocar tu puerta, hermano. Y Amén. Él está aquí para manifestarse en la oración que usted está haciendo. Sí, amén. Gloria a Y Dios. si usted está aquí, si ha tenido una vida de oración, mi hermano, la respuesta va a llegar a tocar tu puerta. Sí, amén. Pero no dejar de orar, y que la respuesta
te va a tocar, mi hermano. Mientras usted está orando, Señor, estoy orando por esto, la puerta llegará a la respuesta. La puerta estará tocando la respuesta, mi hermano. Así que vamos a ponernos de pie. Espero que haya sido de bendición, mi hermano. Y que reflexionemos que este día, ¿verdad? Dios nos ha hablado particularmente a mí, mi hermano, y compartirles que el crecimiento se va a basar por medio